Desde el año 2021, la Ley de Presupuesto considera recursos para la entrega de pensiones de gracia para las víctimas del estallido social. En noviembre del año pasado, el Ministerio del Interior aseguró que eran 367 las personas que reciben estos dineros, con montos que van desde los 257.000 a los 516.000 pesos mensuales. Desde la Cámara, y con el fin de descartar posibles irregularidades en el otorgamiento del beneficio, se creó una comisión investigadora encargada de reunir antecedentes sobre el procedimiento y criterios para entregar dicha pensión. Diputado, ¿por qué la Cámara de Diputadas y Diputados consideró que era importante investigar, indagar sobre el otorgamiento de las pensiones de gracia para las víctimas del estallido social? Bueno, nosotros estimamos que, mire, en Chile hay muchas personas que esperan por años una pensión de gracia y que a veces mueren y no la obtienen. Y nos pareció relevante que esta excepción que contempló en una ley de presupuesto, una glosa, investigar si se había cumplido o no con los requisitos y exigencias establecidas en la ley para concordarla. Porque nos llamó mucho la atención la cantidad, porque son más de 400 pensiones de gracia. Diputado, y disculpe, y sobre ese punto, al parecer tampoco habría claridad, porque en el mes de noviembre del año pasado, tras un oficio de parlamentarios de la UDI, el Ministerio del Interior da a conocer una cifra y dice que son 367 personas con pensiones de gracia. Pero entiendo, diputado, y usted me lo confirmará, que en una de las sesiones de la comisión investigadora se dieron dos cifras en relación a quiénes son los reales beneficiados. O sea, tampoco hay certeza sobre el número. Bueno, eso es relevante porque tenemos un documento público, un proyecto de resolución de la Cámara y nos respondieron indicando que eran 666. Luego, por transparencia, nos dice que eran 300 y tantos, 160. Y hay otro documento que dice que son 418, que fue lo que se repitió en la comisión del jueves recién pasado, donde según Interior la cifra oficial serían 418. Entonces, pero hay documentos que dicen lo contrario y vamos a indagar más en profundidad al respecto. Pero también en la glosa presupuestaria respectiva hay dos glosas, la 15 y la glosa 12. Una de las glosas exige acreditar que haya menoscabo permanente, total o parcial para el trabajo. Y otra glosa que no hace ninguna exigencia y dice que cualquier persona que haya sufrido algún daño en contexto de la violencia del 18 de octubre y siguiente puede acogerse. Y curiosamente el gobierno solamente ha hecho uso de esa glosa, la que no exige acreditar prácticamente nada. Y ahí, diputado, también hay diferencias en cuanto a los montos, ¿no? Va a depender de la imposibilidad que tenga esa persona en relación al monto que va teniendo. Mientras menos imposibilitado, menor el monto, más imposibilitado, mayor el monto de la pensión. Hay tramos de lesiones graves, gravísimas, por ejemplo, la pérdida ocular, nosotros creemos que se justifica plenamente, lesiones graves, pero llama profundamente la atención que también hay alrededor de 30 y tantos casos que son lesiones leves. Y la pensión... Cuando hablamos de lesiones leves, ¿de qué hablamos, por ejemplo? Bueno, eso es lo que estamos indagando, porque una lesión leve, yo soy abogado, es una lesión que no te produce ni siquiera incapacidad para el trabajo, ¿ya? Llama la atención porque estas son pensiones que son de por vida, también despejamos eso, no es mientras dura la incapacidad, son pensiones de por vida que llegan hasta 580.000 pesos, ¿ya? Dependiendo de la gravedad. Entonces, llama profundamente la atención que haya 30 y tantos casos de lesiones leves. Entonces uno le pregunta, ¿y dónde está el menoscabo permanente para el trabajo? Porque también hay casos donde hay menores, niños de 12, de 14 años, 16 años, que también, entonces la pregunta es, ¿cómo acreditaban el menoscabo laboral si no estaban aún en edad de trabajar? Entonces hay cosas que llaman profundamente la atención y vamos a llegar más en profundidad. Sí, ya logramos que se nos hiciera llegar el listado, porque no lo pudimos tener por transparencia, ni tampoco a través de la Cámara de Diputados. Sí logramos en esta primera sesión que hubiera un compromiso de que nos entreguen los nombres, pero no fue porque Interior quería entregarlo, porque el Consejo para la Transparencia emitió una resolución y dijo que, habiendo recursos públicos comprometidos, tenían que entregar la información y por lo tanto vamos a tener los próximos días ese listado y podremos hacer los cruzamientos respectivos, porque también queremos saber y despejar quiénes son, pues. ¿Tienen alguna condena, por ejemplo, o son personas o no? Entonces, queremos indagar más en profundidad y saber con precisión cómo se entregaron estas pensiones. Entiendo, diputado, que hubo una información en la última sesión de la comisión frente a la pregunta del diputado Mauricio Ojeda, donde se respondió por parte de Lupi Aguirre, jefa jurídica del Ministerio del Interior,
que sí habían personas con antecedentes penales dentro de los beneficiados de las pensiones de gracia. ¿Eso es así? Bueno, lo que dijeron es que no tenían la información. Pero lo aseguraron. Es que en algunos medios, para confirmarlo, no, en algunos medios de comunicación se daba por hecho. No. El diputado Ojeda hizo esa pregunta e insistió. La respuesta de ellos fue que no tenían la información porque no tenían acceso a ver las causas de los tribunales de justicia, tampoco les correspondía. La respuesta fue que el hecho de que una persona tuviera o no antecedentes no era suficiente para no otorgarle el beneficio. Pero para nosotros sí es relevante. Y nosotros sí vamos a indagar, una vez que sepamos los nombres, vamos a hacer los cruzamientos con la página del Poder Judicial, con los nombres, para ver si esa persona tiene o no condenas al respecto. Diputado, para otorgar el beneficio entiendo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que acredita que hubo algún tipo de vejamen hacia esa persona y entonces el Ministerio del Interior toma esa información y entrega la pensión. ¿Eso es la justificación que se da para no haber revisado los antecedentes penales? Me gustaría distinguir. Yo le hablé hace un rato que habían dos glosas. La glosa 15, ella exigía acreditar menoscabo permanente y quien calificaba la calidad de víctima era el INDH. La glosa 12, que fue la que aplicó el presidente, porque quien entrega la pensión al final es el presidente de la República, esa glosa no exige que se acredite la calidad de víctima. Sin embargo, a través de una resolución interna, de igual manera se hizo que el INDH se pronunciara al respecto y tenemos acceso a las actas respectivas. En esas actas hay muchos consejeros, porque votaban los consejeros, se abstenían de aprobar, sin embargo, de igual manera se entregaban las pensiones. Porque al final esto es una facultad del presidente de la República, ¿ya? Pero nosotros queremos saber si se cumplió o no la ley. Y tenemos, créanme que después de esta primera jornada nos quedan aún más dudas. Pero todo se va a ir despejando cuando tengamos acceso al listado de quiénes son las personas. Diputado, esto se comenzó a entregar desde el año 2000, se discutió en el presupuesto del año 2021, ¿no? Y ahí entiendo que durante ese periodo no se entregaron tantas pensiones, se entregaron pero no también. tantas como en el año 2022. No, fueron creo algo así como 130, ¿ya? Al fin del mandato del presidente Piñera también se entregaron, pero todas esas calificaciones se hicieron directamente a través del INDH. No fue competición directamente, porque hay dos maneras. Tú puedes ir a pedir este beneficio al INDH o al Ministerio del Interior. Los casos del primer gobierno fueron todos directamente al INDH, ahí salieron los expedientes. Pero en el segundo caso pasaron directamente por Interior. E Interior los derivaba a su vez a INDH para justificar este procedimiento, sin que la glosa lo exija. Eso es lo raro. Lo otro raro es que en las actas respectivas, donde se pronunciaba el INDH, en todas partes citan revisión de la glosa 15, pero se entregaba el beneficio a través de la glosa 12, que no exige acreditar el menoscabo. Entonces, hay muchas irregularidades, al menos administrativas, que nosotros queremos despejarlas. Diputado, ¿por qué cree usted que existe esta situación de, primero, no entregar en un primer momento la cantidad de personas que están beneficiadas por la pensión de gracia? Segundo, no entregar informaciones sobre si estas personas tienen o no tienen antecedentes penales, porque según otros sectores del oficialismo, por ejemplo, dicen que haber tenido antecedentes penales no incidiría en la entrega de las pensiones de gracia porque podría incluso resultar discriminatorio. Bueno, yo como presidente tengo que ser muy cuidadoso con las opiniones que emita, pero sí puedo señalar que por eso yo fui uno de los impulsores de esta investigación, porque tenemos muchas dudas. Nosotros creemos que se justifica plenamente entregar una pensión de gracia a una persona que, por ejemplo, tuvo pérdida de su vista, que tuvo lesiones graves, gravísimas. Se justifica porque no puede seguir trabajando. Pero nos parece que no es correcto entregar una pensión de gracia de por vida a quien tiene unas lesiones leves. Y nos parecería una muy mala señal que en ese listado hubiese personas condenadas por violencia en ese mismo periodo que tanto daño hizo a los chilenos. Queremos indagar eso. Por eso era tan relevante saber quiénes eran. Y ya logramos el primer objetivo porque ya sabemos o vamos a ver quiénes son. Y viene la segunda etapa, que es hacer los cruzamientos de información. ¿Y usted cree que las personas que tienen antecedentes penales no deberían recibir esta pensión de gracia? Depende, mire. Yo creo que si una persona tenía una condena, todos tenemos la vida, todos nos podemos equivocar y haber cometido alguna vez un delito, un manejo de estado de ebriedad, cualquier cosa. Y eso no, si usted luego sufre la pérdida de su vista y no puede ver más, yo creo que no, eso no lo inhabilita. Distinto es que si usted fue condenada por incendio, por maltrato carabinero,
en el mismo contexto, por hechos graves, gravísimos, que no está impedido para el trabajar, que tiene lesiones leves y que sin embargo, pese a eso, tenga una pensión, me parecería que hay ahí un abuso, porque son recursos de todos los chilenos. Diputado, para terminar y agradeciéndole desde ya por su tiempo, ¿qué se viene ahora en la comisión? ¿A quiénes piensan invitar? ¿Qué se viene en materia de investigación? A ver, la ministra primero la invitamos, por cortesía no vino. A la segunda oportunidad la citamos, se excusó, la vamos a volver a citar. Yo creo que al subsecretario Monsalve, y seguramente volveremos a citar a la INDH porque queremos indagar más en profundidad respecto de las actas donde se discutía otorgarnos el beneficio, porque ahí hay contradicciones que queremos arreglar. Y esperamos hacer una investigación objetiva y que se impongan los hechos y más que las opiniones nuestras.